compañeros, buen día. En el video de hoy nos vamos a enfocar en la solución de un problema que tiene que ver con las leyes de movimiento. Entonces el problema dice así: un disco de hockey que tiene una masa de 0,3 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas en el disco que se muestran aquí. Entonces, vamos a suponer que este de azul es el disco, este que tenemos aquí, y que se le están aplicando con el bastón 1 una fuerza F1, que además de tener un módulo de 8 newton, posee un ángulo con respecto al semieje positivo de las X de 20 grados. Y con el bastón 2 se le aplica una fuerza F2 que tiene un módulo de 8 newton, la primera de 5 newton, la segunda de 8 newton, y que esta forma un ángulo con el semieje positivo de las X de 60 grados. Entonces, lo interesante, determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Notemos que en este ejercicio particularmente tenemos la masa del disco y las fuerzas que actúan sobre el disco, que a la final, obviamente por las fuerzas ser cantidades vectoriales, pues vamos a poderles determinar su fuerza resultante, llamémosla una F sub L, ¿sí?, que nos va a permitir ejecutar sobre el disco una fuerza nada más. ¿Qué tenemos entonces? Masa y fuerza. A través de la segunda ley de Newton decíamos que la sumatoria de las fuerzas iba a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, tenemos fuerza, tenemos masa, podemos despejar y calculamos la aceleración que actúa sobre el disco, ¿sí? Sucede que en este momento pues vamos a abordar este problema tratando de producir cada una de las componentes de las fuerzas F1 y F2, obviamente enfocadas en sus componentes X y Y. De esta manera pues vamos a poderlas reducir sencillo y pues obtener un resultado único. Tenemos que, por ejemplo, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Pilas que esto debería ir un poco más retenido, dado que son fuerzas, es decir, que son cantidades vectoriales. Bueno, además, tenemos que estos valores en específico, la fuerza, la componente de la fuerza en X para F1 y F2 no me lo dan explícito. Sin embargo, ustedes saben que si yo trazara aquí, encontraría que este de aquí, este vector que está sobre el eje de las X sería F1X, ¿cierto? Y este que está aquí sería F2X. Y a través de un proceso de identidad trigonométrica sobre un triángulo rectángulo simple, pues encontraría los valores, teniendo que por ejemplo, F1X será igual, escribámoslo por aquí, F1X va a ser igual al módulo de F1, que es 5 newton, por el coseno del ángulo que forma aquí. ¿Qué ángulo forma aquí? Pues si ustedes quieren lo podemos trabajar en positivo, o para no dar tantas vueltas diríamos por el coseno de menos 20 grados. En el caso de F sub 2x, entonces sería el módulo de F sub 2, que son 8 newton, por el coseno de 60 grados. De F sub 1 en X, obtenemos que esto es, vamos a llevarnos aquí un poco de la calculadora, entonces tenemos coseno de menos 20
Eso da 0.939 y lo multiplicamos por 5 y nos queda un valor de 4,69 newton aproximadamente, mientras que la fuerza de 2 para X sería igual al coseno de 60, que es 0.5 por 8, entonces esta nos da 4 newton, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir? Pues que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a F1, que nos dio 4,69 newton más 4 newton. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas en X sería 8,69 newton. Ya tenemos este valor que es bastante importante. Bastante importante. Entonces, por acá lo tenemos presente, ¿cierto? El mismo tratamiento, compañeros, pues empezamos a darle ahora para las sumatorias de las fuerzas en Y. Entonces tendríamos voy a ser un poco más preciso aquí, pues con el ánimo de pues ir agilizando un poco los procesos. Entonces, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y, ¿cierto? Sabiendo que la fuerza 1 en Y sería a la fuerza 1, entonces este valor sería 5 newton por el seno de menos 20 grados. En el caso de F2 sería 8 newton en Y, ¿no? 8 newton por el seno de 60 grados. Es decir que F1 termina siendo seno de menos 20, esto me da F1 en Y, esto me da seno de menos 20 por 5, esta vaina nos da menos 1,71 y F en 2Y es igual a seno de 60 por 8. Esto nos dio 6,92. Es decir que la sumatoria de las fuerzas en Y nos da como resultado menos 1,71 más 6,92. Entonces, esto nos daría aquí, esto nos daría que la sumatoria de las fuerzas en Y es 5,21 aproximadamente newton, ¿cierto? Entonces, ya tenemos, compañeros, el valor o los valores de las componentes para la fuerza resultante. Importantísimo, porque a través de ellos pues vamos a lograr clarificar el proceso para la consecución de las aceleraciones. Pilas que, al igual que estoy haciendo con las fuerzas, para las aceleraciones voy a tratar de determinarlas por las componentes. Entonces, noten aquí que expresaría la solución de esta manera.
Pensamos en que, pues de manera rápida, ¿no? La sumatoria de las fuerzas terminaba siendo igual a la masa por la aceleración, el producto, ¿cierto? Entonces, despejando, obtendríamos que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas sobre la masa, ¿sí? Entonces, empezamos para X. Aceleración en X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X sobre la masa. Aceleración en X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X sobre la masa. Es decir, que esto es igual a la sumatoria de las fuerzas en X nos dio 8,69 newton sobre la masa que nos dio 0,3 kilogramos. ¿Cierto? Para el caso, entonces, la aceleración en X sería igual a 8,69 dividido 0,3. Esa vaina nos da 28,96 periódico. 28,96 aproximadamente. Recuerden que la aceleración se da en metros por segundo al cuadrado. Recuerden que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Con este kilogramo se cancela el kilogramo de arriba y me queda el metro por segundo cuadrado. En el caso de la aceleración en Y, entonces tendríamos que sería igual a la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la masa. Es decir, que sería 5,21 newton dividido 0,3 kilogramos. Para el caso entonces la aceleración en Y sería igual, llevamos aquí un poco, 5,21 dividido 0,3, esta vaina nos da 17,36 aproximadamente, 17,36 metros por segundo cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de las aceleraciones en X y en Y. Sin embargo, me están pidiendo el resultante. Y ustedes recuerdan que al ser a sub X y a sub Y las componentes de la aceleración, de un vector de aceleración, entonces yo puedo pensar en ese módulo de esa aceleración como un A resultante, o A, que es igual a la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. Es decir, que A termina siendo igual a la raíz cuadrada de 28,96 metros por segundo cuadrado al cuadrado más 17,36 metros por segundo cuadrado al cuadrado. Esto va entre radical, ¿cierto? Si aplicamos, pues, ese pequeño efecto, entonces diríamos por aquí arriba que la aceleración es igual, el módulo de la aceleración, estos sí irían, estos de aquí sí van reteñidos, ¿cierto? Por ser vectores, los dos, este y estos dos de acá no. Entonces sería raíz cuadrada de 28,96 al cuadrado aproximadamente me da 838,68. Voy a quitar las unidades para que me quepa aquí, más 17,36 al cuadrado me da 301,36. O coma, yo utilicé fue coma, 36. Sumo esas dos cantidades, aplico el radical y obtengo el módulo de la aceleración resultante o aceleración total, ¿cierto? Entonces, por aquí decimos que más 838,68 y a eso le sacamos la raíz cuadrada y me da como resultado que el módulo de la aceleración
es igual a 33,76 metros por segundo cuadrado. Y entonces nos preguntamos, nos están pidiendo también que no solo determinemos la magnitud, sino también la dirección. ¿Cómo calculamos la dirección? Pues como lo hemos venido haciendo en todos los procesos que tienen que ver con estas componentes X y Y de la aceleración. Digamos que la dirección la va a dar un ángulo θ, entonces θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y de la aceleración sobre la componente en X. Es decir, que θ sería igual, ¿cierto? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces me quedaría de 17,36 sobre 28,96. No coloco las unidades dado que se me cancelarían de manera sencilla. Perdón que aquí me faltó el tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 17,36 sobre 28,96. Por eso es que el valor de el ángulo director sería igual a, ya lo calculamos por aquí, tangente a menos 1 de 17,36 dividido 28,96. 30,94. Θ es igual a aproximadamente 30,94 grados. Y ahora sí, compañeros, tenemos lo que nos estaban pidiendo: la magnitud de la aceleración y el ángulo director. Espero, compañeros, que este producto que hemos compartido el día de hoy sea pues muy benéfico para ustedes y les agradezco su tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión.